Hola, soy Alberto García Viz, socio de Soluciones Blockchain, y hoy he venido para explicar cómo lanzar una ICO con seguridad jurídica en España. Antes de nada me gustaría aclarar el hecho de lanzar una ICO, o todas las ICOs que se han lanzado hasta ahora, han sido pioneras a la hora de hacer una práctica que prácticamente era desconocida. Y aunque se han cometido muchos errores, y bien es cierto que de estos errores hemos aprendido, y gracias a ellos hoy puedo estar yo aquí contándoles cómo podemos lanzar una ICO con seguridad jurídica en Europa. Dicho esto, me gustaría... A ver si pasan las diapositivas. Nosotros somos una consultora estratégica, nos dedicamos a todo lo que es el área de transformación digital y proyectos en blockchain. Y aunque trabajamos desde España, tenemos clientes en todas las partes del mundo. La presentación de hoy me gustaría centrarla fundamentalmente en aquellos puntos que consideramos que son los más importantes a la hora de tener en cuenta cómo lanzar una ICO, ¿vale? Insisto, cómo lanzar una ICO con seguridad jurídica, que yo creo que es el elemento de valor añadido que en la reunión de hoy vamos a presentar y yo creo que es una primicia, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es cuáles son las partes esenciales de un proyecto para que pueda tener éxito, que es la parte del modelo de negocio y la estrategia. La segunda es la clasificación del token y la tercera es la documentación que tradicionalmente conocemos como white paper. Lo primero en un proyecto, y es donde se radica el mayor número de errores y generalmente suelen costar el proyecto, es en la idealización de lo que es la propuesta de valor. Lo segundo es definir claramente cuál es el modelo de negocio, y para definir claramente cuál es el modelo de negocio hay que también hacer una diferenciación que creo que es importante. Hay que diferenciar entre lo que es un modelo de negocio tradicional y lo que es un modelo de negocio en blockchain, ¿vale? Y nosotros consideramos que esta última es quizás lo más complicado y donde muchos proyectos aún tienen que madurar para poder tener una visión totalmente cerrada o aproximada a lo que es la realidad de las blockchains. Y para terminar hay que definir una estrategia del negocio, ¿vale? En esta estrategia del negocio lo que hay que hacer es definir una serie de variables muy vinculadas al área tecnológica y sobre todo al área de servicio. Una vez que ya tenemos clasificado lo que es la propuesta de valor, lo que es el modelo de negocio y lo que es la estrategia, lo segundo que tenemos que hacer, y es muy importante, es hacer una buena clasificación de lo que es el token. Para empezar, tenemos que intentar entender qué es el concepto del token, ¿vale? Podemos decir que hay tokens que son cryptocurrency, que pueden parecerse mucho a las fichas de un casino, ¿vale? Tienen un valor y nos valen para jugar apostando dinero, ¿vale? Hay otros tokens, que son los tokens utility, que es en cuando podemos acceder o pagar un servicio, acceder a un servicio a través de estas fichas. Uno de los ejemplos yo creo que más fáciles de poder entender es cuando compramos en la gasolinera fichas para poder hacer el autolavado del coche, ¿no? El otro es el de los assets. Un ejemplo yo creo que es bastante gráfico, es las fichas del guardarropa, ¿no? Es decir, dejamos un abrigo, dejamos una chaqueta y nos dan una ficha. Ese token, esa ficha, ¿vale?, nos permite rescatar una prenda. Bueno, pues este sería un buen ejemplo de lo que sería un asset, ¿vale? Y el cuarto ejemplo, ¿vale?, sería el de la security. Es muy importante la security, porque prácticamente la mayoría de las ICOs, me atrevería a decir que en torno al 95% de las ICOs aproximadamente van a ser todas una security. El director de la SEC dijo hace poco que él creía en los unicornios blancos, aunque no había visto ninguno. Se refería a las utility tokens. Las ICOs que examina la SEC, que es el órgano regulador norteamericano, plantean que para poder hacer una evaluación correcta de lo que es cada token de la ICO, va a hacer una revisión una a una. Es decir,
no va a creerse lo que los emisores hagan como clasificación del token, sino que la clasificación del token que va a reconocer la SEC es la que ellos mismos califiquen una vez que conozcan el proyecto. Los criterios por los cuales la SEC determina si una token es una security o es de otro tipo se basa fundamentalmente en un test que surge en el año 1933 que se llama el Howey Test, ¿vale? Que determina cuándo un activo es un producto financiero. El otro ejemplo es el de la FINMA, que es el regulador suizo. Es otro de los reguladores que tienen mucha experiencia a la hora de evaluar proyectos en blockchain, proyectos ICO, y que establecieron en marzo de este año un guidelines en el que daban las líneas básicas. Fundamentalmente se basaban en 3 ejes que yo creo que son muy fáciles de recordar y que son los que condicionan prácticamente la mayoría de las ICOs, ¿no? La primera es si cotiza en un exchange es una security. La segunda es si sirve para financiar un proyecto es una security. Y da igual que el proyecto esté en concepto idea, que esté en fase mínimo producto viable, que esté en una fase beta o esté en una fase alfa, ¿no? Solamente deja de no ser una financiación de un proyecto cuando éste está en producción. Y el tercer criterio es cuando asume alguno de los elementos de una acción, ya sea porque recoge derechos políticos, derechos de voto, o porque recoge algún tipo de derecho económico, ya sea una deuda, ya sea un devengo de intereses, ya sea lo que fuere. Cualquier elemento que esté asociado a un token vinculado al área financiera, vinculado a la parte económica, de similitud parecida de una acción, se va a considerar también como una security. El tercer caso es el de la CNMV. La CNMV mantiene un criterio muy parecido, ¿vale? Lo que sí es cierto es que la CNMV en la última semana ha publicado una guía en el que da a entender cuáles van a ser las pautas para poder presentar ICOs en España y hacerlo con seguridad jurídica. Si analizamos cómo han sido los lanzamientos de las ICOs en el primer semestre de este año, vemos que en el primer semestre de este año aproximadamente han salido 827 ICOs, de las cuales menos del 5% se han clasificado como securities. Por otro lado, vemos que solamente el 3% de estas ICOs, solamente el 3%, el 3,11%, eran productos o proyectos que estaban ya en producción, estaban ya terminados. El 57,43% eran una idea, el 20,54% eran un producto mínimo viable, el 9,87% era una beta, el 9,05% era un alfa y solamente estaban ya preparados el 3,11%. Si aplicáramos la norma de la FINMA, tendríamos aproximadamente un 96,89% de proyectos que seguían security, lo cual esto genera un problema. Y este es uno de los primeros orígenes de los nervios que se están dando ahora en muchas ICOs cuando el regulador ha empezado a mandar expedientes de información para que expliquen qué es lo que estaban haciendo y por qué ellos no han pasado por los filtros que definía la CNMV, el regulador de turno. A todo este hay otro dato también me parece que muy relevante, y es el 53% de las ICOs que se han lanzado en este primer semestre han fracasado. El 53%. A mí lo que me interesa es ver qué es lo que propone la CNMV y más concretamente qué es lo que propone el ESMA, el regulador europeo, porque estas son normas europeas, ¿vale? Para poder garantizar o para poder lanzar una ICO en España o en Europa con seguridad jurídica o con un nivel mínimo de seguridad jurídica, que sería lo más apropiado. Lo primero que hay que entender es que la mayoría de los tokens que van a ser utilizados para lanzar una ICO van a ser securities, ¿vale? Yo creo que es lo más importante a entender. Con el tema de las securities ha habido un pánico tremendo. Todo el mundo, cuando entendía que su proyecto era una security, generaba pavor. Todo el mundo quería utilizar un contrato SAF para poder justificar ante quien fuera necesario que era una utility. Lo que pasa es que los contratos SAF no justifican la finalidad o el uso de lo que es un token, ¿vale? Lo cual, eso ha sido una trampa que se ha intentado hacer, pero que al regulador no le cuela.
¿vale? Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que cuando tenemos un token que sirve para financiarnos, con una certeza altísima nos la van a clasificar como una security. Lo segundo que hay que entender, y esto es un tema importante, es que por el hecho de ser una security no tenemos que cumplir con todos los requisitos que en principio pide un regulador. ¿Por qué? Porque hay excepciones. Y yo creo que la estrategia que cualquier ICO que se vaya a lanzar en España o en Europa quiera plantear, incluso en Estados Unidos, quiera plantear, tendrá que ser siempre en base a estas excepciones. Estas excepciones que evitan tener que pasar por el cumplimiento de la ley de folletos. Estas excepciones, ¿cuáles son? Bueno, son 5, lo que pasa es que yo he rescatado nada más que 3 que me parecen que son las más significativas. Por un lado, toda oferta que tenga un importe máximo de recaudación por año, 12 meses, inferior a 5 millones de euros. ¿Vale? La legislación americana, la SEC, establece que hay otra norma que complementa lo que es la ley de mercado de valores. Esta norma se llama la Regulation D. En concreto, es muy parecida a esta, es muy parecida al punto E, al de los 5 millones, que es la Regulation D 504, que establece que si el nivel de inversión por inversores minoristas es menor de 5 millones de dólares, no necesita pasar por la regulación con folleto. ¿Vale? Luego tenemos la segunda excepción, que en este caso está puesta aquí la primera, ¿vale? Que es cuando los inversores son mayoristas o son cualificados. Esta también se corresponde con otra de las excepciones que hay en Estados Unidos. Las legislaciones son muy parecidas, cambian en algunos matices, ¿vale? Que es la Regulation D, la 506, ¿vale? Que establece que cuando los inversores que hacen aportaciones sean o tengan un patrimonio superior a 1 millón de dólares, están clasificados como inversores cualificados, o cuando tengan, en este caso en los Estados Unidos, una nómina superior a 200.000 dólares, o en conjunto con la familia, es decir, entre cónyuges, superior a 300.000 dólares, pueden hacer inversiones porque se consideran inversores cualificados. En España esto se simplifica de una forma mucho más fácil de poder evaluar, ¿vale? Que es con el ticket mínimo para hacer la inversión. El ticket mínimo para hacer la inversión, si es superior a 100.000 euros, podemos superar cualquier cantidad que está exenta de presentar folleto ante la CNMV. Por lo tanto, yo creo que estas son las dos estrategias que cualquier proyecto ICO debe de intentar combinar para poder tener éxito en el lanzamiento de lo que serían un proyecto de financiación de un proyecto blockchain a través de una ICO, ¿vale? Que sería, por un lado, dentro de lo que son las aportaciones minoristas, no pasar por año los 4.999.999, ¿vale? Y si necesitamos financiarnos más, ¿vale? Apostar por aportaciones con un ticket superior siempre, ¿vale? A los 100.000 euros. Por lo tanto, planteamos dos estrategias que yo creo que son ya muy claras. Por un lado, con inversores minoristas que puedan hacer aportaciones no superiores a 5 millones de euros por año, lo cual nos va a permitir hacer una planificación de lo que serían las inversiones y una alineación en el tiempo para este tipo de inversores, ¿vale? En varios años. Pero por otro lado, y yo creo que se debería empezar siempre por esta segunda opción, más que por la primera, sería definir inversores, lo que sería una private sale, en donde la parte más importante de los inversores puedan hacer aportaciones superiores a 100K, y en este caso también estarían fuera del ratio de supervisión de la CNMV. Me explico, estarían fuera de la necesidad de tener que presentar o de estar sujetos a la ley de folletos, ¿vale? ¿Dónde vienen los problemas con el tema de los inversores minoristas? Porque también hay que tener en cuenta una cosa, los reguladores a nivel internacional tienen una función, una misión especial, que es proteger al inversor minorista, ¿vale? En Estados Unidos se considera oferta pública cuando superas los 34 inversores minoristas,
¿vale? Es decir, los problemas pueden surgir con el 35. Mientras que en Europa el problema surge a partir del 150 inversor minorista por un Estado miembro de la Unión Europea, lo cual nos permite tener mucha más flexibilidad. ¿Vale? Por lo tanto, yo esto también creo que es un elemento importante para entender que, por ejemplo, lanzar una ICO en Europa puede ser mucho más interesante que lanzar una ICO en Estados Unidos. Pero si vamos a lanzar una ICO en Europa y en Estados Unidos, tenemos que saber que tenemos que cumplir la legislación, por un lado la europea y por otro lado la americana. Desde enero de este año hemos estado trabajando un grupo de despachos de abogados, de los más prestigiosos y sobre todo de los que en un principio consideramos que tenían más experiencia en temas de blockchain. Hemos estado trabajando en elaborar un folleto. ¿Por qué? Porque pensamos que uno de los temas que habíamos analizado desde el principio es que la inseguridad jurídica a la hora de lanzar una ICO estaba definida en que la información que se aportaba a los inversores, a los token holders, era una información insuficiente, era una información que no daba una imagen real de los riesgos que asumía el inversor a la hora de entrar en un proyecto de estas características. Como he dicho, desde enero de este año hemos estado trabajando y a finales de junio hemos presentado a la CNMV lo que era nuestro modelo. Y desde entonces pues estamos colaborando en asumir o en tener en cuenta las recomendaciones que ellos nos están haciendo para ir perfilando cada vez más este documento con el que estamos trabajando y con el que nosotros ya estamos a nuestros clientes asesorando para poder lanzar las ICOs en Europa y fundamentalmente en España. Una vez que definamos la información o la estructura de información que forma este documento, el procedimiento que nosotros hemos definido es que una vez que tengamos la estructura básica, pasamos a una revisión jurídica del documento. Esta revisión jurídica fundamentalmente tiene tres ejes. La primera es una revisión literal del contenido del modelo de negocio, verificar que cumple con todos los marcos regulatorios y con todas las expectativas legales de un negocio, ¿vale? La segunda es verificar el cumplimiento de todo lo que es la parte del compliance, tanto el KIC, la AML, como el tema de los RPDs, ¿vale? Y luego está el acompañamiento que hacemos a nuestros clientes para poder conseguir la validación de mano de una ESI. Una ESI es una empresa de servicios de inversión. La CNMV, en el último comunicado que ha escrito, hacía referencia al artículo 35.3 de la Ley de Mercado de Valores, en el que indica que cuando la CNMV no tiene que hacer la supervisión porque está fuera de lo que es la ley de folletos, ¿vale? Tiene que ser una empresa de servicios de inversión la que haga la validación del documento o del proyecto, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos es prácticamente la elaboración del documento, la revisión jurídica del documento y acompañamos a nuestro cliente para que un ESI haga la validación para que pueda hacer la emisión de los tokens. Ya para resumir prácticamente lo que es el flujograma de lo que es un lanzamiento de una ICO, lo que sí me gustaría decir es que lo primero es, y la parte más importante y más delicada, es definir bien lo que es la propuesta de valor y el modelo de negocio. La parte de realizar el business plan, ¿vale? La parte de una vez que tengamos claro el modelo de negocio es la parte de levantar un capital, que sea una private sale, que fundamentalmente lo que nos va a permitir es identificar claramente unos fondos que nos permitan poder abordar o poder afrontar con esos fondos la parte del proyecto. Una vez que ya tengamos hecho esta parte de levantar el capital, lo que sí vamos a hacer es hacer la preparación de la ICO. Luego haremos la segunda fase, que es el lanzamiento de la ICO. Entendiendo, por favor, dos cosas que son importantes. La primera es que una ICO es una oferta pública, lo cual estaríamos sujetos a las limitaciones que ha marcado la CNMV para no tener que entrar dentro de la ley de folletos, que son hasta 5 millones de euros, 4.999.999, ¿vale?, por año, ¿vale? Lo cual esto también nos va a permitir entrar en la última parte, ¿no? Hacemos la pre-ICO, la ICO. Pre-ICO y ICO son oferta pública, ¿vale? Y luego tenemos la CCO. La CCO es otro de los temas que ha generado muchísima controversia a la hora de analizarlo. En la CCO es donde se han cometido muchísimos errores, muchas de las ICOs que ahora mismo están en el mercado. ¿Por qué?
Bueno, fundamentalmente porque cuando una empresa se califica mal el token, y empieza a posicionarse como si fuera una utility token, ¿vale? Cuando hace una CCO, supuestamente esta emisión continua de tokens, lo que se hace es en base posiblemente a un criterio de oferta y demanda. Es decir, se emiten nuevos tokens cuando la demanda solicita nuevos tokens. Y aun cuando no lo solicita la demanda, se pueden seguir emitiendo tokens, porque en principio es una utility. El problema viene cuando te recalifican el token como si fuera una security, y en el white paper, o en el documento que se utilice para informar a los inversores, no se ha explicado el funcionamiento y los mecanismos de este CCO. ¿Por qué? Porque si pasas de ser una utility token a una security token, es muy posible que lo que se esté cometiendo es un fraude. Porque de alguna forma lo que se está perjudicando es el derecho de los token holders a la hora de diluir el valor de sus activos, de sus tokens. Entonces, esto es un tema muy delicado. Este es uno de los temas en los que los reguladores en breve van a poner el foco, ¿vale? Porque es donde se está detectando más, la mayoría de las denuncias que se están haciendo por parte de los token holders. Y ya para terminar, me gustaría recordar algo que es muy importante. Una ICO es como un gran proyecto. Al poner una fecha a un sueño se convierte en una meta. Una meta, al dividirla en pasos, se convierte en un plan. Y un plan, apoyado por el talento y las acciones, se vuelve una realidad. Lo que nosotros queremos es que nuestros clientes realmente pues, hagan realidad todos sus proyectos, todos sus sueños, y que además lo hagan con seguridad jurídica. Pues, muchas gracias.